Corría el año 1922, una década difícil económicamente para el país por las consecuencias de la posguerra. Sin embargo, en lo respectivo a la construcción de redes ferroviarias, entre los años 1915 y 1930 se produjo un enorme crecimiento. Y en este contexto es que se dio la edad de oro del fútbol. La localidad de Las Parejas no quedaría atrás en esta ferviente pasión. El 12 de noviembre de 1922, un grupo de jóvenes de no más de 23 años del barrio Las Ranas repartieron por el pueblo una nota circular para convocar a la gente a una asamblea. Esas personas, en ese día y en ese evento, dieron nacimiento al Argentino Atlético Club. La chispa inspiradora de lo que fue la fundación de Argentino en el 1922. Y para mí eso fue importante, volver a ver la nota de invitación a la fundación de Argentino. En esa nota de invitación se habla de compañerismo, se habla de sociabilidad, se habla de privilegiar a los jóvenes, de alentar el ejercicio físico y la práctica del deporte, de la felicidad y de la salud de los socios, diríamos, de la gente de Argentino, y también dicen del progreso de las parejas y de toda la humanidad. Es decir, eran idealistas y soñadores muy profundos, ¿no? A los pocos días, un grupo de damas y niñas acercó a la institución una bandera de seda celeste con una estrella blanca de 5 puntas en medio, fijando así la insignia que llevaríamos durante un siglo todos los hinchas celestes. La primera sede social del club estuvo ubicada en calle 16, entre 21 y 23. Posteriormente se trasladó a un local en calle 20, donde en poco tiempo empezó a funcionar un buffet para los socios. El 25 de mayo de 1924, el Argentino Atlético Club inauguró en este mismo local la Biblioteca Popular Mariano Moreno, proyectada para todos los vecinos de Las Parejas. En este espacio, además, se trajeron al pueblo diferentes actividades escénicas para la comunidad. Como bien marcaba la época, el fútbol era el deporte que dominaba la escena. Durante estos primeros años, Argentino contó con 2 campos de juego. El primero, frente a la Escuela Ovidio Lagos, en el terreno donde actualmente se encuentra la plaza. El segundo, en un terreno ubicado por calle 25, entre 18 y 20. El primer partido que jugó la Celeste fue el 15 de abril de 1923, contra Amantes al Sport de Las Rosas. Y el debut fue con victoria, un triunfo de Argentino por 2-1. El equipo lo integraban aficionados y principiantes, dentro de los cuales estaban los mismos directivos del club. En la década del 30, el país se encontraba en una muy difícil situación económica, y Argentino se hizo presente para ayudar a la comunidad. El 25 de mayo es la fecha patria asociada con las festividades celestes, y desde allí, en diversas oportunidades, nuestro club entregó a las familias más necesitadas de Las Parejas bolsones con carne, pan, azúcar, yerba y café. En estos años también se disputó el primer clásico parejense, inaugurando así una rivalidad deportiva que se remonta hasta el presente. En el año 1933, Argentino obtuvo el primer campeonato de su historia. Mi abuelo era
mucho del club, ¿no es cierto? Muy fanático, digamos. Entonces creo que fue cuando iban a un campeonato Firmat, que iban en tren, toda la hinchada, digamos, los simpatizantes viajaban en el tren a Firmat. Bueno, mi abuelo era uno de ellos, y viste, siempre con una manta, el facón, antes era así, viste. Y bueno, cuando se disputó el partido, se estaba disputando, Argentinos siempre en ventaja. En ventaja habían colocado una copa grande en una mesa y a la orilla de la cancha. Y bueno, al ver que los otros perdían, digamos, el otro equipo perdía, los de Firmat quisieron, como que habían traído otra copa más chiquita, la habían puesto ahí entre medio, como querían cambiar la copa. Y se dieron cuenta. Entonces mi abuelo dice que le dijo a los que estaban al lado de él, dice que le dijo: ustedes cuídenme la espalda que yo se la saco. Y así fue, dice que sacó el facón y agarró la copa y se vinieron con la copa. Del campeonato del 33 sí, sé que fue el primer campeonato de Argentino. Inclusive se ha juntado con gente que han jugado con él, ya de mucho tiempo ha pasado. Y sí, lo que me contaba, por ejemplo, que lo de la pelota, que la pelota pesaba como 5 kilos, que era una cosa, claro, antes eran de cuero y la pintaban con cal para que tenga más duración, porque no había. Y lo que me acuerdo, que siempre me decían que pateaba muy fuerte y que una vez jugando un partido, yo no me acuerdo si era, no, nocturno seguro que no, pateó la pelota y pegó en el vértice del arco, que en aquel tiempo eran de madera, eran cuadrados. Él, según él, dice que pegó en la punta en el vértice, entonces la pelota se reventó. Según cuentan los que dicen que lo veían y saben, dicen que era un excelente jugador, o sea, un jugador 2 de muy buena calidad. Un hombre, por supuesto, fanatizado con Argentino, hasta decirte que en oportunidades que uno iba en auto y teníamos que pasar por la institución, la primo hermana nuestra, y no, él decía que no, y no podía pasar, no pasaba enfrente. Era esa un poco la rivalidad que había, ¿no? ¿Santiago era dirigente? No, nunca fue dirigente, pero era un tipo muy apasionado y muy enamorado de su club y en realidad él ha jugado, te digo, antes, como siempre contaba él, jugaban por trabajo, trabajaban hasta el domingo y después iban a jugar al fútbol, ¿no? O sea, a hombrear bolsas y iban luego a jugar al fútbol, ¿no? Toda una historia, ¿no? Santiago en un momento lo vienen a buscar de Vélez y él se esconde en los cañaverales de la California, 2-3 días, y con pan duro y agua del charco, porque no quería ir, porque acá tenía trabajo. Este humilde verso va dedicado exclusivamente a mi gran amigo y maestro de la cancha, Santiago Castellano. Buenas noches para todos. Y perdonen que moleste, que aunque mucho a mí me cueste este verso improvisar, pero para decir verdad, lo hago para cumplir, porque les voy a decir que lo hago por amistad. Habrá muchos que dirán que soy del que va primero, pero escuchen, compañeros, que yo les voy a aclarar, donde existe la amistad no hay ninguna diferencia, y si no, digo a conciencia del que sabe razonar. Me pidió José Brunetti este verso, como digo y lo dedico, a otro amigo, que no es primo ni es hermano, sino que es un veterano del cual soy admirador. Y lo digo en alta voz, que es Santiago Castellano. Este muchacho es contrario de acuerdo con mi color, pero digo con honor y como buen deportista. Y si no me falla la vista, es el puntual de su club, porque tiene la virtud de estar primero en la lista. Mi inspiración es muy poca que tengo en este momento, para decir lo que siento por este gran jugador, que juega de corazón para su club. Defender como si tuviera el que cumplir una misión. Y sí, amigos, ya termino, y agradezco la atención que ha tenido esta reunión para mi verso escuchar. Y en prueba,
voy a dejar mis más sinceras palabras, que Santiago es una estrella que siempre ha de brillar. Roberto Díaz. Desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el fútbol quedó suspendido, pero se inició por esos años una tradición en Argentino que duró mucho tiempo, los famosos ambigües. En la sala prestada por la sociedad italiana no faltaban las parejas con sus mejores ropas, las comidas caseras y el baile. Y ya desde esos años, el trabajo de la subcomisión de damas era imprescindible para el desarrollo del club. Parece que el primer ambigú lo hicimos para el final, cuando terminó la Segunda Guerra. Después lo hacíamos todos los años, venían gente de Las Rosas también. Eran bailes muy, muy, muy lindos, muy lindos. Pues eran como familiares, ¿viste? El ambigú era una historia de Argentino. Se hacían siempre para el aniversario del club. Trabajábamos, la comida la preparábamos nosotros. Por ejemplo, el plato frío era todo preparado por nosotros. Se veía lo que había que hacer, lo hacíamos nosotros, con las mujeres del club, que eran muchas. Hinchas de Argentino y no hinchas de Argentino iban, ¿eh? Siempre se hacían los salones en la sociedad italiana, estaba todo alrededor lleno. Eran todas mesas en peines y estaba todo lleno siempre. Era una fiesta de gala. La verdad que era una fiesta hermosa. Se cobraba una tarjeta, ¿no? Era una fiesta para matrimonios o novios. Entre almuerzo, entre plato y plato había baile. Era muy lindo porque había sido unas 250, 300 personas, calculo yo que había. 200 personas más o menos. Era una fiesta muy, ¿cómo puedo decirte? Muy renombrada, que todo el mundo salía contento y el año siguiente querían participar de nuevo, ¿me entendés? Se daba bien de comer. Muy bien de comer. Fue una de las primeras, digamos, fiestas que se daba de comer y se bailaba, ¿no? Había orquesta, y bueno, se bailaba, pero se bailaba todo. Fue una fiesta, como decir, muy novedosa. Y el nombre de ambigú lo puso el Víctor Canulo. Y él le puso el nombre ambigú. Que no sé qué significa en sí, en italiano, pero no sé qué significa, ¿viste? Algo de comida o algo así. Hacer algo de comida, ambigú. Se levanta a las 5 de la mañana. Las mujeres todas se hacían vestido de fiesta, vestido largo. Los hombres todos de traje, una hacía una cosa, la otra. Preparamos toda la noche. Después algunas se quedaban a atender los mozos en la cocina y algunas servían la mesa también. Era lindo, se trabajaba, pero era lindo, qué sé yo. Y cuando se hacían los ambigú, empezábamos casi una semana antes con las damas colaboradoras, ahí en la panadería de Sociedad Italiana, de Bruno Flumián, de Pieretti y Putin Rossi, y van ahí las mujeres a trabajar, a preparar todo lo que es pastelería, bocadito, todo, ahí a la sede ahí en la panadería, y lo guardaban en las cámaras para poder que esté bien para el sábado la fiesta. Eso era espectacular. Eso sí que era lindo. Qué sé yo, uno esperaba ese momento para irse al baile. Era, qué sé yo, una cosa distinta, ¿viste? Me acuerdo que un amigo me ganó una torta, que conté a todos los muchachos, los vagos. Y ahora qué, cuántos años, no sé qué año era, pero no era bárbaro eso. Y ahí en el salón, se hacían amigos en el salón de la Sociedad Italiana. Bueno, ahí era lindo porque se hacían los bailes y todo, y después en la pista a la par se hacían los bailes. Ese salón ya lo hacíamos arder. Argentino siguió recogiendo campeonatos en los años siguientes. Sustentado en un plantel de jugadores de gran calidad, la Celeste logró los campeonatos de 1953 y de 1959. La liga en aquella época, la Liga Cañadés era una de las ligas más importantes de la zona. Acá se venían a ver jugadores de Rosario, de Newell's, de toda la porque a jugadores tanto en Cañada como de las parejas.
eran las ligas fuertes. Entonces, si vos querías los clubes tenían que poner buenos jugadores. En aquella época se armaban, generalmente el pueblo jugaban 3, a lo mejor 4. Si iban a jugar jugadores a Rosario, o Ñulo, o algunos tenían referencias de Belville, traíamos Kempe, vino a jugar un padre de Kempe, Margarí, claro, Kempe, de Belville, los mejores que se encontraban por ahí se traían. El Marito Kempe era chiquito así, venía acá con el padre. Venía a ver al padre. Era así, lo traía, muchas veces vino acá. Yo y Paquito, los que iban a buscar los jugadores, éramos los que teníamos para movernos. Yo me reunían en ese vestuario viejo que teníamos allá y decían, bueno muchachos, el tema es así acá. Vamos a jugar así, el tipo de atrás los va a dirigir. Más o menos ustedes vayan ubicándose y así hacíamos. Porque yo estaba ahí al lado y como técnico, pero no era. Claro, sí, había uno adentro que... Pero el que me dirigía todo era el fútbol. Yo pienso de que el fútbol de aquella época... jugaba el jugador mismo, adentro de la cancha era distinto, no solamente la gente de afuera. Se ponía la camiseta y no querían perderse. Yo no sé dónde quedan, dónde salieron nunca, San Francisco. Entre Las Rosas y Cañada de Gómez. Yo lo miré tampoco sé, le digo. Me dice, bueno, dice, le digo, bueno, hacemos una cosa, consígame el pase y yo voy. Ya lo tengo en el bolsillo, me dice. Y ve y jugamos un clásico, me tocó. Y yo no sabía que los clásicos eran tan bravos acá en esa época. Y bueno, y había llovido y empezamos a jugar y me dan una pelota y voy a patear, patiné y me caí y sentí en la cara. Acá mejor, me sacan la pelota. Bueno, gracias a Dios, ganamos 3-0, hice un gol. Terminamos con Valdés en una mesa cantando arriba. Uno de los hechos más importantes de esos años fueron los trabajos realizados en la cancha, ubicada por calle 25, para concretar la iluminación del campo de deportes, con 6 torres de 19 metros, el orgullo de la zona. En 1957 se inauguró esta obra en un evento multitudinario. Organizaron un partido entre la tercera división del Club Atlético River Plate contra la primera división de Argentino. Agustín Irusta y Hermindo Onega, este último jugador del Sportivo que se unió en esta oportunidad al equipo celeste por tan importante evento, fueron elegidos por quien presidía la delegación riverplatense, Renato Cesarini, para integrarse al club porteño. Comenzaron así un gran recorrido en el mundo futbolístico. Irusta hizo una excelente carrera en San Lorenzo de Almagro y ganó 4 títulos. Onega fue ídolo de River y jugó el Mundial del 66 para la selección argentina. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando para hacer las torres de luz? Entre colocarlas y todo, porque después había que hacer los zanjones, viste, para clavarlas y había que levantarlas. Y en esa época eran raras las canchas que tenían luz. Nadie. Y creo que fue la primera, la mía fue la nuestra. Todavía es una impresionante. Inmensas torres, vos sabés la plata que se gastó en eso. Me acuerdo que cuando venían los jugadores de afuera decían la iluminación que teníamos. Y eran 6 torres, no 4 como ahora. Las armamos nosotros. Íbamos a ayudarle, nosotros los viste. Fui con Paquito a Rosario a buscar los hierros. Paquito era se elaboraba, no había hora para las torres. Y todo, ¿sabés lo que pasa? Todo con amor, con ganas, con garra. Y después cuando vino la fiesta que se inauguró, Titi, la verdad, inauguramos las torres, trajimos la tercera de River. De River era. Lo trajimos anoche, hicimos un fiestón bárbaro. Y ahí, bueno, de ese partido ahí jugó el Hermindo para el Deportivo y de ahí ya se fue. Se fue con Paquito. Pero pedíselo al papá. Sí. Nos sirvió un café la señora. Y dice, yo lo único que le voy a pedir es una sola cosa. Mira, dice, si lo lleven a jugar al pibe, dice, para mí es un honor. Pero lo que pasa, dice, que no me lo pongan medio tiempo. Lo tienen que aguantar. Póngalo de entrada y si anda mal, bueno, mala suerte, pero si me anda más o menos, que hago que lo aguanten. Claro, que lo aguanten para ver si andaba así.
y River lo lleva. Y se llevó a Irusta, está el negro Irusta, el arquero, está el negro andaba bien. En el predio que estaba en la calle 20 y 25. La inauguración de la iluminación de la cancha de Argentino, que marcó un hito, porque creo, si mal no recuerdo, que no sé si había otra cancha en la liga que tuviera iluminación, y la iluminación que había puesto Argentino, que hoy la veríamos muy precaria, pero todavía por ahí deben seguir dando vueltas los viejos faroles que estaban en las columnas que se habían construido, enormes columnas de estructura de hierro soldado, que si mal no recuerdo, uno de los principales que la había hecho había sido Mario Conese, que también fue presidente del club. También se inició en esa época la construcción de una pista para bailes en ese predio. Con los años, este sería un lugar de encuentro social para toda la comunidad parejense, habiendo estado en escena artistas como Los Cinco Latinos y Mariano Mores. En la pista de Argentino vino Los Cinco Latinos 2 veces. Y una vez Mariano Mores con Nito Mores y Claudia Mores, con la señora. Actuaron una noche. Fue memorable. Esa misma pista se desempeñó por primera vez el básquet en Argentino, impulsado por un grupo de jugadores a partir del año 1961. Bueno, el básquet surgió. Acá había un club, Ciclón Basketball Club. Era en la sociedad italiana, practicaba esa institución. Y lo que jugaban eran todos los jugadores de Argentino, del fútbol y los deportivos. Y algunos de los que no jugaban al fútbol, que para el fútbol ya se había pasado un poco la hora, entonces se dedicaban al básquet y venían y jugaban ahí. Y un buen día, cuando Argentino y Deportivo hicieron las pistas, ya la sociedad italiana medio dejó de respaldar al básquet y la muchachada no tenía más dónde ir. Y de presidente había asumido Arnaldo Bossio, el hijo de don Francisco Rosa, don Francisco Bossio. Y entonces, claro, agarró y empezaba a hablarlo entre Molinari, un comisionista que era de acá, ¿viste? Y jugaba al básquet también, y querían jugar, ¿viste? Entonces fueron y le dijeron al Arnaldo, mirá, se deja el básquet, dice, ¿por qué no empezamos con el básquet nosotros en Argentina? Y, bueno, dice, vamos a ver, voy a empezar a conseguir los baros entonces. No sé, creo, a mí me la contaron así, no estoy bien seguro. Que en Marco Juárez había un juego de aro y bueno, dice, vamos a ver cómo están. Y ya salieron para allá, para Marco Juárez, y se los trajeron, ¿no? Y ahí ya empezó a armar el básquet en Argentino. Muchas han sido las sedes donde se ubicó el Argentino Atlético Club. Muchas han sido las personas que colaboraron por esto. Y uno de los hechos más destacables fue la compra y donación por los socios en agosto de 1966 del terreno de la granja Itacuá sobre la ruta 178, donde actualmente se encuentra el club. El predio ese lo compra mi abuelo, lo compra mi abuelo ese predio. Y bueno, mi viejo siempre decía que, es más, nosotros cuando éramos chicos pensábamos exactamente lo mismo. Mi viejo decía que la gente decía que estaban locos haberse ido al medio del campo a hacer un club en el medio del campo. Y nosotros íbamos allá y terminábamos de comer o qué sé yo, estábamos un rato en la pileta y bueno, nos vamos al pueblo. Era la frase de irse del club, era nos vamos al pueblo. Y estábamos adentro del pueblo. Pero te hablo del año 87, 88, 89, 90. Y lo que contaba mi viejo es que un montón de gente de Argentinos se había enojado cuando habían comprado el predio. Como después se enojó un montón de gente cuando se llevó la sede allá.
y como se enojó otro montón de gente cuando decidieron llevar las canchas de bocha, que fue lo último que se llevó de acá. Pero yo creo que fue una excelente decisión en ese momento. O sea, viendo hoy, siempre con el diario de mañana es más fácil, ¿no? Pero creo que la decisión fue excelente, fueron unos visionarios, toda esa gente que decidió en ese momento comprar ese predio fueron muy visionarios. Acá donde vos ves, todo esto esto era una quinta, la quinta de Fortunacio. Y habrá habido en la cancha, no sé, habrá habido 300, 400 árboles frutales, porque como era una quinta, había árboles frutales. Y yo me acuerdo que con mi hermano, Nenucho Volati, el Aldo Lietti, y no me acuerdo, el Calvo, el hermano de Pancho Calvo, arrancamos todos los árboles que había ahí, que esto era toda una quinta, más algunos que había por acá, los arrancábamos todos. Fíjate aquella planta, ¿cuántos años tiene? Aquella grandota que está allá. Esa. Es la vida. Era chiquitita cuando nosotros vinimos, las plantas. Era chiquita. Según me relató mi padre, hacía falta forestar el lugar para poder hacerlo más protegido y por ende más productivo. Fue así que el señor Fortunacio le pidió que entre sus tareas fuera plantando distintas especies de árboles en todo el lugar, inclusive muchos de los pinos que oficiarían como cortina de viento en los límites sur y oeste del lugar de donde venían los más bravos. Son los más añejos que hoy podemos encontrar en el club y que se distinguen perfectamente dentro de los demás por su gran porte. Fue una tarea ardua, no solo había que plantarlos, sino regarlos y acompañarlos con tutores en su crecimiento. Los árboles prosperaron, se transformaron en el símbolo de Argentino desde que adquirió ese lugar, y gracias a ellos todos reconocemos al club por lo que llamamos como el Bosque Celeste. A fines de la década del 60, se concretó también la compra de la propiedad del doctor Nino Furnosola, donde funcionó el Banco 12 y Compañía Limitada. Este edificio fue destinado a sede social del club y hasta el presente es un espacio importante para el día a día de los socios celestes. Las bodas de plata del Argentino nos encuentran en pleno crecimiento. La construcción del salón gimnasio, las canchas de bochas, las carreras de motos y kartings en el circuito Juan Gor. Acá había un circuito de unos tarados los que corrían. Imaginá, entre las plantas. Era el circuito Juan Gor. Y se llenaba de gente. Y venían a correr pilotos importantes en ese momento del motociclismo. Y nosotros acá, los créditos nuestros eran Miguelito Ferrari y Marcelo Bertoia. Mi papá habíamos hecho una pista acá de karting, así que entraban por allá, así, ¿viste? Era una pista de karting. Hasta que un día, en una cena, dice, a partir de mañana vamos a empezar a hacer el autódromo. El corolario de esas buenas épocas fue el logro del campeonato en el año 1972. Y ese año el club decidió que no iba a hacer fútbol por la situación económica del país, de lo que y el club no tenía dinero para traer jugadores. Entonces nos juntamos todos los muchachos de locales y dijimos, ¿cómo no vamos a hacer fútbol? Vamos a hacer fútbol, gratis. Y salimos campeones. Corría el mes de febrero de 1975. Argentino volvía a hacer noticia en toda la zona. Otra vez, una gran obra
fruto del esfuerzo desinteresado de dirigentes y colaboradores, maravillaba a toda la zona. Se inauguraban las luces de la por entonces nueva cancha de fútbol, siendo la Celeste la segunda institución afiliada a la Liga Cañadense en poseer luminarias en su campo de juego. Por aquella época, en el club solo se practicaban dos deportes, fútbol y bochas. La vieja granja Itacuá de a poco se iba transformando en el club más hermoso del mundo. La cancha ya había sido construida e inaugurada en el año 1971, siendo esta la primera gran obra en ese terreno. Las torres de iluminación, que son las mismas que aún perduran en el bosque, eran las viejas torres del Aeródromo de Paraná y fueron conseguidas por Hugo Gor. El trabajo de restauración no fue sencillo. Se trabajaba después de hora y de forma incansable. Algunos de los colaboradores, incluyendo hasta los jugadores de primera división entre sus filas, se encargaban de colocar las torres sobre pilares, las iban soldando, mientras que otros realizaban los pozos para los cimientos, los cuales llegaban a tener una profundidad cercana a los 2 metros. A medida que las torres se terminaban, se iban colocando de a una por vez. Todo el proceso duró casi 2 meses. Con todo listo, las torres fueron presentadas en sociedad, y como un hecho de semejante envergadura no puede pasar desapercibido, se decidió realizar un amistoso entre la Celeste y el equipo de las Estrellas, un team conformado con todas figuras retiradas del fútbol profesional de nuestro país de aquellos años. Fue así que en el mes de marzo, en horario nocturno y ante más de 1000 personas, se disputó el encuentro. Las gestiones para traer al equipo de las Estrellas las llevó a cabo Constancio Arduzo, junto con Hermindo Onega, uno de los integrantes del mencionado equipo, y Juan Olivero, ex jugador de Argentino, que estaba en River y en AFA. Fueron parte de las Estrellas el arquero campeón intercontinental Alberto Poletti, Carmelo Cholo Simeone, Silvio Marzolini, uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol argentino, Antonio Ratín, ídolo de Boca, Luis Artime, uno de los máximos goleadores de América, entre otros jugadores de la selección argentina que participaron de los mundiales 62 y 66. El partido tuvo muchos condimentos que lo hicieron inolvidable y finalizó con el empate entre ambos equipos, demostrando el Team Celeste que podía igualar a las Estrellas. Y las alegrías recién comenzaban. Años después de esto vendría el famoso tricampeonato, y la alegría sería inconmensurable para todos los hinchas celestes. Pero esa seguidilla merece un capítulo aparte, ¿no? Sin dudas, la década del 70 estuvo llena de hermosos momentos para Argentino, y uno de ellos fue la creación del Autódromo Don Eduardo, que con su pista pavimentada sería un emblema del deporte automotor en la región. Pero la década del 80 no se quedaría atrás. Es que siempre pensando en mejorar las comodidades para los socios, se hicieron obras como la techada del quincho, la construcción de la pileta y de las canchas de tenis. Y el 18 de agosto de 1986 se convirtió en otra fecha histórica para nuestro club. Se creó la Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Argentino Atlético Club. Me tocó ser presidente al año siguiente, en el año 81. Éramos un grupo muy jóvenes de gente, yo tenía 32 años. Y bueno, una de las metas que nos pusimos ese año de que Argentino no sea exclusivamente un club de fútbol, sino tratar de integrar la parte social. Y bueno, ahí nos aventuramos a hacer la pileta. Por supuesto que con mucho esfuerzo, con mucho orgullo, con mucha gente trabajando a pulmón. Y bueno, trabajamos y logramos inaugurarla. Se llegó a la conclusión de que el club no podía estar cerrado de octubre hasta marzo, sí, que no había fútbol. Entonces lo más cerca fue la pileta que ocupaba todo el verano.
Y fue una colegiada de la comisión de Argentino, ¿no? Tuvo Dani Palazzo ahí como ingeniero, de pocos socios que había, se triplicó la cantidad de socios. La gente estaba muy contenta, y más el hincha argentino, ¿no? El pozo de la pileta lo hizo lo hicieron las máquinas de municipalidad. Pero después, un recuerdo así, ver 30, 35 personas llevando baldes para hacer la capa del piso, era impresionante. Gente cargando ladrillos. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Había que hacerlo a pulmón y bueno, lo conseguimos. Diseñamos la forma que iba a tener la pileta, o sea, la pileta unida entre, digamos, la de niños con la misma agua que la de los mayores, cosa que fue casi una revolución, y las medidas también. En ese entonces se había reducido la distancia de 33 metros olímpicos a 25. Entonces, bueno, resultó una pileta de menos cantidad de agua, más fácil de mantener. Se trabajaron las 24 horas los chicos. La anécdota que siempre cuento es que esa noche que hicimos la carpeta parecía que se venía el mundo abajo, porque un tormentón del parte sur, relámpagos impresionantes. Digo, bueno, estamos en el horno, si nos agarra el agua se nos va toda la carpeta allá abajo, ¿cómo la aflojamos? Perdemos el material porque había que hacerlo nuevamente. La verdad que nos hacía un daño bárbaro. Y estaba Don Funes, que Don Funes siempre fue para nosotros un padre del club, porque nos acompañaba en todos los actos que hacíamos en el club, todas las obras que se hicieron. Él estaba siempre presente. Y dice, Dani, quédate tranquilo que yo voy a cortar la tormenta. Me dice, quédate tranquilo que no va a llover. Se parecía que se venía el mundo abajo. Y dije, espera que yo voy a buscar, la voy a cortar, le voy a hacer la cruz de sal y voy a buscar un hacha. Me dice. Así que fue a la casa, trajo sal gruesa, hizo una cruz y le metió un hachazo en la punta de la pileta, en el sector bien al sur de la pileta, y le clavó el hacha y parecía cosa de mandinga. Vos sabés que la tormenta se abrió en dos y se fue para el lado de Cañada de Gómez y para el lado de Las Rosas. Y acá no cayó una gota. Una obra hecha con el sudor de muchísima gente, muchísimos colaboradores y la buena onda. O sea, la obra que más me impactó a mí y por la forma que la hicieron fue la pileta. Porque fue una obra que, más allá de que había algunos albañiles que iban y eran los que dirigían, fue mucho mano de obra de los socios. Gente que se juntaba a poner un ladrillo, a hacer una mezcla, a revocar una pared y no tenían ni idea de lo que era ser albañil. Así que creo que eso fue un hito en Argentino, como fueron un montón de cosas, porque la historia de Argentino te cuenta que la mayoría de las cosas la hicieron los socios. Se tiró el tema de crear la Mutual. Gustavo Rey dijo que él tenía conexión con un amigo que trabajaba en la Mutual de Sport. Iba a ver quién fue el que le había creado esa Mutual. Con lo cual, bueno, empezamos a atar cabos y bueno, era un señor con todas las letras. Don Lorenzo Vinolfi, que vino y tuvo una reunión con directiva y planteó todo cómo era que podía ser, cómo se podía crear y todas esas cuestiones. Y bueno, empezamos a trabajar en eso. Tuvimos una vinculación con la gente que estaba en Sport, que era un señor de Rosario, Vinolfi, con un contador también de Rosario que no recuerdo el nombre. Bueno, fueron los que en cierta manera armaron la Mutual, constituyeron la Mutual. Bueno, ahí empezamos, bueno, Eglis Piatti era gerente, Horacio Monti estaba a cargo de la parte de contaduría interna. Bueno, fuimos conformando en función de los elementos y estábamos asesorados por esa gente. Argentina ha tenido un alto nivel de crecimiento como consecuencia de la Mutual. La Mutual ha tenido un excelente trabajo, se ha desarrollado, había crecido terriblemente. Por supuesto que cuando crece la Mutual, crece el club.
En 1997 se organizan los festejos para el aniversario 75 de nuestro club. Un gran grupo de colaboradores y colaboradoras se pusieron al hombro esta increíble tarea, y gracias a todo ese esfuerzo se pudo hacer el libro Un sentimiento de 7 décadas y media, material de valor incalculable para la historia de nuestro club. Para festejar el 70 aniversario se hizo una exposición de fotos. Trabajamos mucho allí con las chicas. Bueno, estaba Eglis, Chabela Capizano, María Gracia, Maricel Caula. Yo por ahí nombro y me olvido de algunos nombres, así que pido disculpas si me olvido de algunos. Y cuando nos encontramos con todo ese material que se hizo, logramos hacer la exposición, que fue maravillosa, la gente quedó encantada. Él les dijo, esto lo tenemos que guardar, porque esto nos va a servir, y nos va a servir. Y bueno, pasaron 5 años de eso. En esos 5 años fuimos gestando esa idea de, a ver, ¿por qué no hacer el libro? ¿Por qué no hacer la historia? Porque ya teníamos un montón de material. La foto nos llevaba a buscar datos sobre la historia también. Así que lo otro pensábamos que iba a ser sencillo, que no lo fue, pero nosotros pensábamos que sí. Y bueno, nos embalamos en eso. En ese momento, cuando se resuelve hacer el libro, el presidente era Alfredo Flotron. Estuvo en un todo de acuerdo desde el vamos. La verdad que fue un apoyo total el que tuvimos nosotras de parte de Alfredo Flotron. Pero había que buscar quién lo escribiese el libro. Yo no escribo. Y bueno, surge el nombre de Liliana Feroglio. Y bueno, la fuimos a hablar y Liliana se enganchó enseguida. Ahí la convocamos también a Florencia Pagano y entre las 4 empezamos inmediatamente. Después se fue sumando gente a medida que la íbamos necesitando, por supuesto, ¿no? Lo primero que hicimos fue empezar a leer las actas, las viejas actas que son maravillosas. Tuvimos muchas actas primero, después tuvimos un vacío de actas que fue en la década del 40, que según Manuel del Grosso, el hermano de Gielso, nos decía que por la guerra no había papel. Entonces las actas se limitaban en una hoja había a lo mejor 10 reuniones. En vez en las primeras eran tan descriptivas que vos hasta la música escuchabas, porque ponían qué orquesta iba a tocar en el baile, todo. Y cosas que daban risa porque, bueno, hasta una que echaron a uno por no sé qué, lo sancionaban y cuando lo echaron se dieron cuenta que no era socio, o sea, figura que lo echan de socio pero no era socio. Lo más difícil era toda la primera parte, porque no quedaba gente viva. Pero yo tenía la suerte de tener esta revista, que acá figura, que mi papá había escrito. Esta era una revista que se salía en la ciudad de Las Rosas, que en un aniversario del club, mi papá escribió la historia del club. Entonces ya a partir de ahí enganchamos. El título se lo debemos también a Alfredo, porque, bueno, yo soy muy apasionada con el tema del club, ¿viste? Soy muy sanguínea. Entonces, mi idea era ponerle una pasión, con mucho fuego, mucho calor. Y lo discutimos mucho con Alfredo esto. Por supuesto, bueno, obvio está que ganó él, ¿no? Indudablemente fue lo correcto, ¿no? Ponerle un sentimiento de 7 décadas y media, pero lo peleamos. Yo quería ponerle una pasión, porque yo me sentía así. Todo pasa tan rápido, que parece que durara segundos todo eso. La verdad que fue muy emocionante, y porque esta búsqueda de la historia fue muy nostálgica también, porque todos revivimos cosas de nuestra gente, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Yo, en el caso mío, qué sé yo, ver parte de esa historia donde estaba mi papá que la había construido. Recopilaba fotos y veía las fotos de mi papá, fotos de mi mamá, fotos de amigos que ya no estaban, que todo eso nos movilizó mucho. Y esa noche
Esa noche pasó tan rápido, fue efímera, sí. Después de 6 meses de trabajo y que todo concluyera en una noche, no fue tan sencillo, pero fue muy emocionante. Un pequeño club que comenzó con el incentivo de un grupo de jóvenes que quería tener un lugar donde reunirse y jugar al fútbol, fue creciendo y mutando, logrando con los años sumar más actividades y deportistas a sus filas. Para mediados de la década del 90, ya se practicaba en el Bosque Celeste fútbol en todas sus categorías: tenis, natación, rugby, patín, vóley, bochas, gimnasia deportiva, pádel y muchos deportes más. También se inició por esos años y en las instalaciones de nuestro club la asociación APIT, símbolo de la inclusión en nuestra ciudad. Lo extraordinario que fue eso, porque justo fue en la época de la colonia. Y estaba la colonia, todos decidimos eso en comisión directiva, por unanimidad. Pero no sabíamos cuál iba a ser la recepción de la gente. Son cosas que, bueno, uno no puede adivinar. Pero justo era época de las colonias. Y el primer día que vinieron, los chicos de las colonias agarraron a uno cada uno de la PIT y se lo llevaron y listo. Fue una temporada emocional. A través de estos deportes y actividades, cientos y cientos de jóvenes parejenses fueron creciendo y desarrollándose, logrando tener en Argentino una casa para siempre. Hoy nos encontramos transitando el esperado centenario, los primeros 100 años de historia para nuestro querido argentino, un siglo de miles de hombres y mujeres colaboradores que se encontraron, celebraron, discutieron, se compartieron y se superaron. Priorizaron lo colectivo sobre lo individual. Dedicaron horas, días, años de sus vidas para el desarrollo de un sentimiento. Ese sentimiento que cumple un siglo, 100 años y miles de personas cobijados en una bandera celeste con una estrella blanca.